Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Pónganse los gorros de Santa Claus, vístanse de Grinch, lo que ustedes desean, prendan el árbol, el nacimiento, porque esta es nuestra emisión especial de porque jamás la historia se atrevió a tanto, dedicada a las fiestas decembrinas, Navidad y Año Nuevo. Así que les traigo historias, muchos villancicos que nos irá poniendo mi querido Albornoz, gran productor a lo largo de esta entrega. Y vamos a arrancar con algo que se nos quedó en el tintero del episodio de la semana pasada cuando hablamos del Mundial. Fíjense que yo pensé que los únicos videos, o más bien los únicos temas musicales que habían hecho 3 selecciones eran la de México, Alemania y Brasil. Pero mi querido Rafa Estrada Mitchell, amigo mío ya de hace años, me recordó que también había una canción cantada por la selección francesa. Vivan los azules, se llama así. Y además, otro amigo de este podcast, el profesor Armando, nos escribió y nos da un dato curioso que me parece que es maravilloso. Él nos dice, originalmente el tema principal del disco de la selección mexicana de 1986, titulado Adelante México, mejor conocido como El equipo tricolor tiene mucho corazón. Y en la cancha lo demostrará, con estadio y afición, con arrojo y con valor, jubilosos de ser anfitrión. Resulta que no lo cantan los jugadores. Aunque inicialmente grabaron sus propias voces en el estudio, nos dice el profesor Armando, el resultado fue tan malo que se le pidió al actor Rubén Cerda que regrabara 21 variaciones de su voz para integrar la versión del álbum oficial. Este actor era imagen de la campaña Pégale al Gordo de la Lotería Nacional. Le agradecemos a nuestro querido amigo profesor Armando que nos escucha y que tuvo a bien escribirnos por este dato que está maravilloso. Y bueno, vámonos ya, después de estas acotaciones a nuestro episodio anterior y al Mundial del 86, vámonos con la primera sección. Bailar con la más fea. Y bueno, tiene que ver con muertos, pero tiene que ver también con una serie de mitos que yo los he escuchado por ahí a partir de varias novelas que se han escrito y que me parece increíble que los autores y muchos lectores realmente crean que estos mitos, porque son mitos o básicamente son mentiras dignas de novela, se pasen como hechos históricos. Y ahí va. Vamos a quitar estos mitos y vamos a decir que no fue cierto. El primero. A ver, por ahí hay una versión de que Maximiliano no fue fusilado en el Cerro de las Campanas, sino que por un pacto de masonería, ya que él supuestamente era masón y Juárez era masón, pues le perdonó Juárez la vida y entonces logró huir. nadie te explica cómo. Y eso que, pues con sus casi 2 metros de alto, güerito y ojos azul, era muy difícil que nadie lo reconociera. Se dice que salió vivo del Cerro de las Campanas y se fue a refugiar a El Salvador, donde murió ya entrado el siglo XX bajo el nombre de Justo Armas. Pero esta versión, que está escrita en varias novelas, es absolutamente falso. Maximiliano, para empezar, y está comprobado documentalmente, no fue masón nunca. Si se le acercaron los masones, quizá pueda haber sido nada más acercamiento, pero acuérdense que una de las casas reinantes europeas más católicas era la de los Habsburgo. No hay un solo documento que avale que Maximiliano era masón. Entonces, ya para empezar,
no era un masón con otro masón. Juárez sí lo fue, Maximiliano no. Ahí se cae el mito de que se perdonó la vida de Maximiliano por ser masón. Pero además, hay que decirlo, hay como 77,000 documentos que mencionan, que señalan y que afirman que Maximiliano quedó bien frío, así como cerveza de estadio, en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, además con todo y su tiro de gracia. Y nada más hay 3 veces que están documentadas que el cadáver fue visto y se certificó por parte de las autoridades y de los representantes del gobierno austriaco de que sí era Maximiliano. La primera fue cuando se le entregó al representante austriaco, el vicealmirante Tegethoff, aquí en la Ciudad de México el 13 de noviembre de 1867. Ahí se le entregó el cadáver, hubo certificación. Si es Maximiliano, vámonos. La segunda vez que se abrió el ataúd para certificar que sí era Maximiliano fue ya en Veracruz, en el puerto, más o menos el día 25 de noviembre de 1867, antes de subirlo a la Novara, que fue la fragata que trasladó el cadáver de Maximiliano hasta Europa. Ahí fue la segunda vez. Y la tercera vez, después de los funerales en Viena, ya en la capilla de los capuchinos está el certificado de que se abrió nuevamente para dar fe de que sí era Maximiliano. Así que ahí están, 3 veces se abrió el féretro, 3 veces se comprobó que era Maximiliano. Y una más. La mamá nunca lo vio. La mamá no dijo, este no es mi hijo. Esa es una invención también de alguien por ahí que se le atravesó esa ocurrencia. Así que Maximiliano quedó muy muerto en el Cerro de las Campanas. No hay lugar a duda. Ya déjenselo eso a la novela. No le crean a los novelistas que se pasan por historiadores y que dicen que fue cierto. Es falso. Y el segundo mito también es que Benito Juárez no fue asesinado. Benito Juárez murió en su cama, víctima de un padecimiento del corazón. De hecho, su acta de defunción dice que falleció de neurosis del gran simpático, que es parte del sistema nervioso que, entre otras funciones, se encarga de la aceleración del ritmo cardíaco. Además, padecía angina de pecho. Por ahí circula una novela que de pronto la autora te dice: No, es que sí, hay ciertos indicios. No es cierto. Este asunto de la Carambada, una mujer que decidió vengarse de Juárez porque supuestamente los republicanos habían fusilado a su marido, y de hecho se supone que el marido había ocupado el lugar de Maximiliano del mito anterior, pues resulta que todo eso es falso. Nada más es una leyenda queretana, la de la Carambada, Así se llamaba esta mujer. que supuestamente le había dado un veneno de una planta llamada 21illa que hace efecto a los 21 días. Bueno, olvídenlo, está totalmente comprobado que el benemérito murió en su cama del corazón con los triglicéridos, el ácido úrico y el colesterol malo hasta las nubes. Por eso se murió a los 66 años de edad. Así que dejemos a los muertos que descansen en paz con los documentos que tenemos para comprobarlo. Y que baile la historia con la más fea. Bueno, ya estamos en época navideña, seguramente ya pusieron su arbolito, seguramente ya pusieron el nacimiento. Hay unos que se pasan, desde el 20 de noviembre pusieron el árbol. No, tampoco es para tanto. Aquí en esta casa no hay Navidad, bueno, ni siquiera espíritu navideño. Pero yo les deseo que la pasen muy bien en estos días. Y les traigo para estas fechas, ahora que vienen las posadas, aplíquense con los datos para ligar. Ustedes ya saben de qué se trata. Quizá en esta ocasión no tienen que ir a un bar o a una buena barra o a una cantina. Seguramente tendrán alguna de las 9 posadas para disfrutar y para ligar. Todas las lecciones anteriores ya las saben. Es como el Karate Kid, acuérdense. Wax on, wax off. Ya tienen que poner ustedes en práctica todos los conocimientos. Y aquí van 2 datos decembrinos y navideños para que puedan ligar y tengan noches de pasión sucia y desbordada en estos días decembrinos. El primer dato. Sí, es un hecho que en 1930 el nacionalismo del gobierno mexicano llegó a límites insospechados cuando el gobierno, en una gran campaña publicitaria,
intentó expulsar del país a Santa Claus, sí, como lo oyen, e hizo esa campaña para que los niños renegaran de Santa Claus y le pidieran sus regalos a Quetzalcóatl. Obvio, al final ganó Santa Claus, pero es un hecho que fue un enfrentamiento Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, contra Santa Claus. Santa Claus. ¿Quetzalcóatl? Este es mi territorio y tienes que pagar piso. Oblígame, serpiente emplumada. Say hello to my little friend. Pero aquí no ganó ni el nacionalismo, ni esa chafa devoción por lo prehispánico. Creo que tiene muchas otras cualidades, pero este tipo de manipulación histórica no funciona. 1930. Quetzalcóatl contra Santa Claus, ganó Santa Claus y sigue trayéndole regalos a los niños. Y el otro dato que les puede servir para una noche de pasión es sobre el arbolito de Navidad. Aunque se dice que el primer árbol navideño lo trajo Maximiliano de Habsburgo en 1864 y que lo puso ahí en el castillo de Chapultepec, lo cierto es que fue hasta 1878, cuando iniciaba el Porfiriato, cuando se conoció popularmente uno de los primeros árboles navideños y que además fue cubierto por la prensa. ¿Quién trajo ese árbol? El general Miguel Negrete, que lo colocó en su casa y según la prensa decía lo siguiente: el árbol sembrado de luces cubierto de heno extendía sus ramas a una gran distancia y contenía como 250 juguetes, entre los que cada invitado tenía el derecho de elegir uno designado por un número que de antemano se repartió. Los objetos consistían en juguetes de muy buen gusto, dice la prensa, y aún de lujo. Ese fue el primer árbol. Obvio, las luces no eran las luces como las conocemos hoy, ni esos especie de estrellas que si uno pisaba llorabas del dolor porque eran terribles. No, eran velitas las que se ponían. También hubo muchos incendios. Pero esos son los dos datos para que puedan ligar felizmente en esta temporada de posadas y de Navidad. Y ahora que se escuche... En los libros hallarás el tesoro del saber. Y aquí simplemente es un anuncio. Si todavía no tienen su regalo para el intercambio, para Navidad, para sus padres, para sus hijos, para sus amigos, aprovecho esta sección del Tesoro del Saber para recomendar mi más reciente libro que se llama Érase una vez Tenochtitlán. Y ahí van a encontrar también datos para ligar. Van 4 rápidamente que pueden encontrar ahí. Se van a divertir. Creo que es una gozadera. Al menos me divertí mucho escribiéndolo. Pero yo les regreso su dinero si no les gusta. 4 datos. Por ejemplo, si quieren saber que una guerra fue provocada por el mal aliento de una dama, lean Érase una vez Tenochtitlán. ¿Sabían que por ahí de 1450 nevó en todo el Valle de México y desde luego también en Tenochtitlán? Érase una vez Tenochtitlán, lo dice. Acérquense al entramado del asesinato de un tlatoani de Chimalpopoca. Es toda una conjura. Y acompáñenos porque Moctezuma I se levantó un buen día y dijo: Vamos a buscar a Aztlán. Y mandó a sus brujos a que dieran con el lugar de donde habían salido los aztecas que luego, como mexicas, fundaron Tenochtitlán. Así que, el del Tesoro del Saber, aprovechen, acérquense a Érase una vez Tenochtitlán, no se van a arrepentir y la van a pasar bien estas vacaciones. Y ahora una nueva sección: México mágico y musical. Y aquí les traigo... Aquí tendrían que escucharse los villancicos más espeluznantes, como el de los peces, pero mira cómo beben los peces en el río,
el burrito sabanero, campana sobre campana y todas esas que nos aprendíamos de niños. Aquí entre nos les cuento una confidencia familiar. Mi mamá, cuando éramos niños, a mis hermanos y a mí nos ponía un gorrito, nos ponía una bufanda, nos daba un librito de estos como de coro, de orquesta, y entonces nos hacía cantarle a mi abuela en la noche de Nochebuena, en la cena navideña, a mi abuela varios villancicos horripilantes. Yo creo que por eso los odio. Por ahí están las fotos de la vergüenza. Pero bueno, eran los tiempos aquellos en donde la Navidad era ultra familiar y cantábamos villancicos. Pero bueno, en esta sección quiero hablarles de lo que era la Navidad hacia 1874, es decir, en el último cuarto prácticamente del siglo XIX. Y desde luego se acostumbraba que la gente fuera a todas las posadas porque eran muy de barrio, muy de colonia. Entonces, si tú ibas a la primera posada del día 16 de diciembre, te seguías y la última era exactamente la posada en la Nochebuena, que daba paso ya al nacimiento de Cristo de acuerdo a la tradición cristiana. Entonces, obviamente, se servía de todo en las posadas, iba increciendo, valga la expresión, y cada posada iba a ser más y más y más en cuanto a alimento, en bebida. Pues ya para la última ya tenías unas crudas espantosas, pero también se conservaba mucho el asunto de cantar la letanía, de la piñata, todo lo típico de una tradicional posada. Pues bien, es muy curioso, pero exactamente la noche del 24, quienes no querían hacer algo en la casa podían irse a la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Y ahí se organizaba una verbena popular de un tamaño gigantesco. Fíjense, un reportero del periódico El Monitor Republicano en 1874 escribió: «La Plaza Mayor hervía de gente a las 12 de la noche. La atmósfera era densísima. Casi no podía verse nada a través de aquel humo espeso, provenido de tantos cohetes, de tantas luminarias. Cuando las campanas de catedral dieron al aire su alegre clamor, hubo algo como una escena de entusiasmo. Un coro discordante, indefinible, se escuchó entonces. Todos cantaban en diversa melodía y con asunto diverso. El vino y el pulque hacían su efecto, y cualquiera hubiera dicho que aquella incontable multitud se había dado cita ahí para celebrar una fiesta monstruo, indescriptible, pero llena de vida, de vigor y de placer. Así era una Nochebuena en la Plaza Mayor de la Ciudad de México o en el Zócalo capitalino. Pero además, también en este México mágico musical, pues no podía faltar la Misa de Gallo, que antes de que la delincuencia hiciera de lo suyo o se apropiara de la ciudad, pues la Misa de Gallo era básicamente a la medianoche, no a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, sino a la medianoche. Y entonces nuestro amigo el reportero del Monitor Republicano también nos dice: en todas las iglesias había esa otra diversión que se llama Misa de Gallo. En San Bernardo, según añeja costumbre, se reunió la aristocracia. En las demás iglesias había muchos fieles, muchas preciosas devotas que seguramente maldecían de su suerte por estar escuchando los villancicos de Nochebuena en vez de las danzas magníficas en los salones. Y es que es un hecho, aunque en ese 1874 aún no existía el Grinch, pues muchas mujeres jóvenes y hombres jóvenes preferían estar bailando en las fiestas o en los salones que estar escuchando los terribles villancicos y desde luego las misas que eran eternas, las misas de gallo. Y ahora, para continuar, vámonos con... Aunque usted no lo crea. No vamos a hablar de Navidad, ni de Santa Claus, ni de Cristo, si nació, si el pesebre, si José, si María, si el pavo. Cuentan por ahí que el pavo, cuando vio al niño Jesús, dice, no se parece a su padre. Y dicen que en ese momento, pues prácticamente firmó su sentencia de muerte y desde entonces se come pavo. Pero bueno, ese es solo un rumor que se dice. Hoy vengo a hablarles de lo que era la Navidad mexica. Sí, con muchas libertades. Evidentemente Navidad se refiere al nacimiento de Cristo. Pero, muy entrecomillado, nuestros antepasados mexicas tenían también una celebración muy importante, más o menos entre la veintena del 6 al 25 de diciembre. Esa veintena estaba dedicada a Huitzilopochtli y se llamaba el Panquetzalistli. Era una super fiesta
porque exactamente así como la Navidad que conocemos celebraba el nacimiento de Cristo, pues los mexicas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli. Y durante 20 días estaban dedicadas estas fiestas al dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli. O sea, todo giraba alrededor de él. Era pues prácticamente sus mañanitas, le cantaban, le bailaban, sacrificaban y demás. Había 2 eventos muy importantes. El primero, así como ahora se acostumbra, ya ven que nos dio por el fitness y hay carreras. Hasta hace algunos años había un par de carreras al año de 10 kilómetros quizá. Por ahí la de los monumentos, que iba del Monumento a la Revolución y terminaba ahí en el Monumento a Álvaro Obregón. Estaba la Cuautla-Huastepec. Bueno, ya ven que ahora correr está de moda y ya hay carreras por todo tipo de razones y todo tipo de circunstancias. Pues bien, exactamente en el Panquetzalistli, o sea, en el cumpleaños de Huitzilopochtli, todo comenzaba con una carrera que se llamaba el veloz y apresurado camino de Huitzilopochtli. Obviamente lo decían en náhuatl, yo ya lo traduzco en español. En esa carrera, el veloz y apresurado camino de Huitzilopochtli, un sacerdote llevaba a cuestas una efigie de Painal. Painal era, digamos, el representante personal de Huitzilopochtli aquí entre nosotros, era su mensajero directo y era el que muchas veces podía sustituirlo en algunas celebraciones. Pues bien, este sacerdote llevaba a cuestas esta efigie, la de Painal, y corría por los principales poblados de todo el Valle de México, por donde, según contaba la tradición, habían pasado los mexicas en la última etapa de la peregrinación. ¿Por qué recorría estos lugares? Porque el sacerdote, llevando al Painal, anunciaba que Huitzilopochtli se aproximaba, es decir, estaba próximo su nacimiento. El recinto sagrado de Tenochtitlán, donde estaba el Templo Mayor, marcaba el inicio y el fin de la carrera, y comenzaba más o menos al amanecer y concluía al mediodía. Como no había disparo de salida porque no conocían las armas de fuego, el inicio era marcado así tranquilamente por el sacrificio de 4 cautivos en el juego de pelota. Ya una vez que se sacrificaban, ahora sí, a correrle el sacerdote. La efigie de Painal era seguida por 4 nigromantes, o sea, estos hechiceros que practicaban la adivinación a través de los muertos. Acercaban la mano a los muertos y se supone que podían adivinar el futuro y los presagios y demás. Mucha gente se sumaba a la carrera de 24 kilómetros aproximados, y aunque desde luego por entonces no había ni camiseta, ni número de competidor, ni chip de corredor, ni agua, ni medalla, sí acompañaban al sacerdote dando gritos y levantando polvo. Entonces se veía a lo lejos entre un señorío y otro cómo se acercaba el sacerdote con Painal. Finalmente los sacerdotes y la gente de los pueblos recibían la efigie de Painal entre grandes muestras de júbilo. La carrera se convertía en una verdadera fiesta que terminaba nuevamente donde había empezado, es decir, en el centro ceremonial de Tenochtitlán, donde el sacerdote o el joven encargado hacía el último esfuerzo y en el sprint final subía al Templo Mayor a dejar la efigie del célebre emisario de Huitzilopochtli en el adoratorio del dios tutelar de los mexicas. Así terminaba esta carrera llamada el veloz y apresurado camino de Huitzilopochtli. Pero eso solo era el principio. Había muchas otras celebraciones. Y quizá la más importante es esto. Imagínense, ya para celebrar el mero cumpleaños, se hacía una representación de cómo había sido el nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces de pronto teníamos la representación de una batalla ahí en el recinto sagrado entre esclavos proporcionados por los comerciantes que representaban a Huitzilopochtli y que peleaban contra cautivos de guerra que eran los que representaban a los Huitzinahua, que eran, digamos, los hermanos de Huitzilopochtli, a los que va a matar porque querían deshacerse de la madre de todos, que era Coatlicue. O sea, prácticamente esta batalla ritual representaba el nacimiento de Huitzilopochtli. Recuerden que él nace ya vestido de guerrero y mata a la Coyolxauhqui, su hermana infumable, la arroja desde el cerro de Coatepec y luego mata a sus hermanos, los 400 surianos o Huitznahua, como se les conocía también, y entonces ya se queda mamita querida, somos tú y yo, Coatlicue, y yo, Huitzilopochtli, quedaron ahí como los meros meros. ¡Ay, madre Coatlicue!
Obviamente, al término de esa batalla ritual, pues nadie se salvaba. Todos eran sacrificados, ya fueran los que representaban a Huitzilopochtli como los que representaban a sus hermanos. Y todo esto era muy importante porque al final lo que representaba el nacimiento de Huitzilopochtli era el triunfo del sol sobre la noche, sobre las tinieblas. Por eso era una gran celebración. Y por eso, exactamente aprovechando las fiestas del Panquetzalistli, los frailes, cuando comenzó la evangelización, se les ocurrió hacer o inventarse lo que son las posadas. Las posadas no existen en ningún otro lugar del mundo, quizá en algunas partes de Centroamérica, pero prácticamente son mexicanas, porque los frailes decidieron, si Huitzilopochtli nació en estos días de diciembre, pues vamos a meter ahí las posadas para anunciar la llegada de Cristo, ya no de Huitzilopochtli. Y así se fue quedando. Los primeros que organizaron las posadas fueron los agustinos, ahí en Acolman, rumbo a Teotihuacán, y más o menos fue en los últimos años o últimas décadas del siglo XVI. O sea, gracias a Huitzilopochtli, hoy tenemos posadas. Oigan, soy Alejandro Rosas, mi querido Albornoz y yo, y todo el equipo, O sea, él y yo. todo el equipo de Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto, les deseamos muy felices fiestas navideñas, les deseamos que venga un gran año para el 2026, que logremos sobrevivir a la 4T y a todo lo que se venga. Y yo les propongo que si no lograron vengarse de sus enemigos en el año 2025, doblen los esfuerzos, siempre se puede acabar con ellos, que sigan los rencores, que sigan los odios, porque eso también es un motor. Y sobre todo que tengamos salud para vengarnos a gusto. Nos vamos de vacaciones, nos escuchamos de nuevo con Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto, el viernes 9 de enero ya del 2026. Por lo pronto, digamos salud y muchas felicidades les deseamos desde este podcast, que es el mejor de historia que hay en la comarca. Hasta la próxima. Una producción de Dixo.